Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Odebrecht nos pedía contratos para de ahí, nuevos contratos, después de lo que han hecho. Piden más contratos para de eso financiar lo que tienen que pagar al Ecuador por indemnizaciones. Imagínense ustedes, ¿qué le parece, doctora, si es tan amable? Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Mariana, bienvenida. Gustavo, bienvenido. Y perdone por abusar de la confianza y el cariño que les tenemos en la radio. Bienvenidos. Tenga la bondad, doctora. Muchas gracias, Mariana, buenos días. Gracias por invitarme y por hacerme el ¿qué le parece a usted esta mañana con el doctor Medina? Yo realmente estoy un poco impresionada, porque no sé en qué términos se haya producido este intento de negociación para que la parte que se supone ha sido investigada, es objeto de investigación, es sujeto de posibles actos de corrupción, como menciona el Departamento de Justicia de Estados Unidos, imponga condiciones de esa naturaleza. ¿En qué ámbito se estaba negociando? ¿Cómo puede ser si lo que se pretende, de acuerdo a los que escuché al procurador en esa entrevista, es que se haga una delación y que además esto estaría en el marco de la cooperación eficaz? ¿Cómo puede alguien que quiere una cooperación eficaz imponer unas condiciones de esa naturaleza? Totalmente ilógicas, por decirlo menos. Yo sí, pero atrevidas. Exactamente, pero ¿por qué? Porque, ¿por qué razón? Porque en esa, no, yo no creo que sea solamente porque tiene una posición abusiva Odebrecht. Pues. O sea, no es una posición abusiva de Odebrecht, porque si nos sentamos a una negociación, nos vamos a primeramente a renunciar una serie de actos, de pretensiones, para llegar luego a una conclusión que podría ser desde luego beneficiosa para la justicia ecuatoriana. De eso se trata, ¿no? Porque la actitud del procurador no voy a analizar. Yo me voy a referir a la parte del acompañante del procurador, que es el fiscal general. Y el fiscal general estaba también dentro de estas conversaciones, según expresa el procurador. Perdón. ¿Qué le corresponde al procurador? Quizás alcanzar una negociación para la devolución de los dineros con los cuales se siente. ¿Le corresponde? No, yo no digo, tal vez por esa razón. ¿Qué es lo que le corresponde al fiscal? El fiscal, en la fiscalía, se encuentra abierta una indagación, según existe noticia pública al respecto. ¿Pero qué está investigando? Esa es la gran pregunta. ¿Qué está investigando para que se acerque a los directivos o representantes de Odebrecht a fin de llegar a una negociación, a lo que aspira a la justicia penal? Solamente sería eso, a una cooperación eficaz. ¿Pero para qué? Si nosotros sabemos, porque ha sido público también, que el documento con los nombres, con la información de los actos de corrupción cometidos por Odebrecht, alude a las negociaciones, a las renegociaciones de Odebrecht en la época en que regresó al país a hacer nuevas contrataciones. Y ahí hubo la baja de muchísima información, de responsabilidades penales, no se acusaron, hubo las glosas que fueran dadas de baja y un nuevo contrato. Sí. Si yo no entiendo mal, la información del Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando da nombres y cuando habla de las coimas en 33 millones de dólares aproximadamente, es a personas cercanas a esa renegociación. Entonces, ¿qué está investigando? Nuevos hechos no puede, porque tiene exactamente eso y ahí tiene que hacerse la investigación. Y la cooperación eficaz tiene que ser allá. Y no nos confundamos, porque yo oigo desde las más altas esferas que la Fiscalía investiga hechos. ¿Cómo puede investigar? ¿A qué se refiere cuando dice investiga hechos y no personas? El propio COIP menciona que la investigación previa, que es la que ahora se está haciendo, investiga conductas punibles y tiene todos los elementos
para investigar la conducta punible, no hechos simplemente porque no son acontecimientos lejanos, ¿no? Es una cosa grotesca, ruin, que incluso no habla bien no de la compañía, pues esa compañía es podrida en corrupción, lo estamos viendo, pero que no nos respeten es lo que duele, señor ex procurador, doctor Medina, bienvenido. Primero, gracias por la invitación y una satisfacción compartir con Marianita y con Enrique Herrería, a quien les saludo a la distancia en esta mesa de análisis. Dejando de lado la estrategia pausada para buscar una forma de expresión en este tema de las revelaciones hechas por los directivos y administradores de Odebrecht, para que no aparezca la nómina de quienes habrían recibido esos sobornos hasta que ocurran las elecciones de la segunda vuelta. Dejando de lado esto, me parece a mí que la potestad de investigar eventuales delitos y responsabilidades que tiene que ver esa potestad con la soberanía del país, no puede estar condicionada ni depender de acuerdos con presuntos responsables de esos hechos. Por eso que me parece extraño que se busque un acuerdo cuando, como ha dicho Marianita, se ha aperturado una investigación previa. Yo creería que todavía no se ha aperturado formalmente esa investigación previa y debería haberse aperturado y debe de inmediato aperturarse en orden a que la Fiscalía disponga de los elementos de convicción, se llaman ahora, según las nuevas normativas procesales en materia penal, de que se habría cometido infracciones atinentes a sobornos y a los eventuales responsables de eso. Advertido que desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha dicho que en un periodo, en un lapso que va del 2007 al 2016, habrían ocurrido estas entregas de dineros para obtener contratos, de suerte que hay información bastante precisa de cuándo y por qué habrían ocurrido estos hechos. Estos hechos que tienen que ver con la contratación pública. Y la contratación pública siempre es un proceso, aun que esa contratación haya sido declarada de emergencia. En la contratación pública tienen que haber estudios previos para establecer un precio referencial, para establecer las estipulaciones técnicas y financieras del contrato. Y respecto de esos informes deben haber autores. Deben haber informes de carácter técnico y jurídico en este proceso de contratación. Pero en todo caso es un enredo que ellos quieren hacer en afán de dilatar el caso. En vez de decir, vea, la película es de esta forma, que es la obligación
de las autoridades, doctor, informarnos a los ecuatorianos qué. Hemos señalado y reiteramos que corresponde exclusiva y excluyentemente a la Fiscalía Ecuatoriana la indagación preprocesal y procesal, para que si de esa indagación resultan elementos de que habrían una o más infracciones y uno o más responsables, podamos ir a la instrucción y luego de la instrucción fiscal podamos ir a la justicia para que se establezcan responsabilidades. Yo creo que no podemos condicionar esa potestad, el ejercicio de esa potestad, a ningún acuerdo previo, y menos con eventuales responsables o corresponsables de los hechos que se investigan. Y en ese proceso de investigación, naturalmente, se pueden llamar y se deben llamar a que rindan versiones una serie infinita, muy larga, de personas. Claro. He señalado quiénes hicieron los estudios previos, quiénes informaron en el orden técnico y en el orden jurídico, quién tomó la decisión resolutoria de contratar con determinado oferente, quiénes firmaron esos contratos. De suerte que todo esto, un poquitín al margen de la información que está en el exterior, y a ella ya me voy a referir, aquí se podía adelantar muchos actos investigatorios a la manera como sí se han hecho en Colombia, en Perú y en otros países. Incluido y no Panamá. No se diga en Brasil. En Brasil, en el que están incursos en estas revelaciones. Presidentes. Expresidentes y expresidenta, para hoy utilizar el género, en homenaje a Marianita, connotados políticos, legisladores, ministros, e inclusive el propio presidente de la República de Brasil en funciones, sí, está inmerso 80 en este asunto. Allí se adelantan los procesos. En Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá, etcétera, etcétera, se adelantan los procesos. Aquí me parece a mí que formalmente ni siquiera se ha aperturado la investigación previa. ¿Con el propósito de qué? De aunar, reunir la investigación que debe existir internamente en nuestro país y recurrir a la cooperación internacional que está prevista en un convenio de orden interamericano que se llama Convenio contra la Corrupción. Ahora tiene la palabra. Gracias. Mi saludo también para el doctor Enrique Herrería. Es un gusto compartir con él. Yo había manifestado hace un momento que el procurador insiste en que los representantes de Odebrecht tienen que dar información. Información de una cantidad de hechos, de actos que él ha mencionado aquí. Lo que llama la estructura o el esquema de la corrupción. Eso es precisamente lo que tiene que investigar el fiscal. Eso, lo que él quiere que les digan los representantes de Odebrecht, es lo que tiene que investigar el fiscal. Precisamente, si está diciendo el esquema de la corrupción, ese esquema de la corrupción, o sea, el esquema de una conducta delictiva, es lo que tiene que investigar el fiscal. Y entonces lo que parecería aquí es que se demuestra ante las personas, ante la ciudadanía, que hay una extrema pasividad por parte de las autoridades responsables en llegar a la verdad. Y
quiere dejar todo o sea, a las porque saben autoridades, algo, a los pero representantes. aproximémonos Yo creo que sí han de saber. O tienen miedo. ¿Saben algo Puede el ser, señor sí. fiscal? Puede ser que sepa algo y que no lo quiere decir, aunque ya una vez lo dijo, que sí sabía quién era el responsable y que el responsable era Odebrecht. Lógicamente lo que acaba de decir el doctor Herrería, el corruptor es Odebrecht. Entonces con eso se quería tapar que quiénes son los que intervinieron en el acto de la corrupción, porque no solamente hay un sujeto activo, sino una cadena, es una red de corrupción. Claro. Y esta red de corrupción es lo que debe averiguar. Si en realidad se abrió una investigación hace 90 días, porque así he escuchado en algunos momentos públicos, yo creo que fue tardíamente, porque esto debió abrirse con mucha anticipación. Apenas sonaron los eventos, las noticias que se produjeron en el Brasil, ahí ya debió haberse, porque siempre se mencionó que también con el Ecuador se hicieron negociaciones incorrectas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo quisiera dejar en claro un tema que es muy importante. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Con esto que le digo, no solamente demorar, porque la idea es demorar. Sí, eso es obvio, cualquiera lo puede decir. Estamos demorando para llegar a saber posteriormente a las elecciones o en el momento oportuno. Pero en el supuesto, porque hay dos posibilidades que se produzcan el día lunes, el día domingo. Entonces, en el supuesto de que gane el señor Lenín Moreno, y no pasa absolutamente nada. Se quedaron ahí las cosas, no sabremos absolutamente ningún nombre y no sabremos el famoso esquema de la corrupción. Desde adentro el gobierno apure podría cosas ser, para... pero los nombres sería un poco delicado dar nombres. Entonces sí, yo actual vicepresidente. Veo un futuro un poco difícil si la situación sería así, ¿no? Pero como le decía, lo que pretende, ¿qué es lo que se pretendería con eso? Vamos a pensar que en el buen ánimo, con buena intención, ¿qué es lo que se pretende que los representantes de Odebrecht hagan? Den una colaboración eficaz, que yo mencioné inicialmente. Pero la colaboración eficaz, que es una figura nueva que trae el COIP, es cuando dan datos verdaderos sobre los hechos investigados. Permitan la identificación de los responsables, o sirvan para prevenir, neutralizar otros delitos futuros, no. Pero ¿con quién se negocia? ¿Cuál es el aspecto este? Es como que quisiéramos nosotros evadir lo que dice la ley y engañar a la ciudadanía, ¿no? ¿Cuándo se hace esa negociación? Cuando vamos a la etapa de juicio, para obtener una negociación en la sentencia. Entonces las negociaciones son con los procesados, no con aquellos representantes, puede ser apoderados en este momento, porque ¿quiénes son esos representantes? A ver, ¿quiénes son? No nos han informado con qué personas está conversando el procurador y el fiscal en Estados Unidos. Habla con los representantes de la compañía, pueden ser apoderados, puede ser algún abogado que le contrataron para que comparezca a la negociación, puede ser alguien que tenga capacidades de negociación y por eso le contrataron, pero una negociación totalmente desigual, que en lugar de dar una información adecuada, se burla, porque también la propuesta es una burla, la propuesta de negociación. Una grosería y una burla, así es. Doctor Medina. Doctor Medina, lo que usted quiera decirnos, estamos terminando el programa. Simplemente recordar... Esto último, ¿a usted qué le parece del acerto de Mariana Yepes? Marianita ha señalado con precisión cuándo deben ocurrir ciertos actos dentro del proceso. Y lo que importa es de que se adelante una investigación. Una investigación que puede concluir con una instrucción fiscal o puede también llegar al juicio penal propiamente dicho. Y en cuanto a las indemnizaciones, esas indemnizaciones son la consecuencia de las responsabilidades o responsabilidades penales que se establezcan si es que se llegan a dictar sentencia o sentencias en estos casos. Y en este campo inclusive hemos escuchado que ya se han tomado medidas precautelatorias. Se ha dicho, se ha prohibido contratar con Odebrecht. Se ha dicho, se ha aprehendido los valores que Odebrecht tendría que cobrar en el Ecuador. Es decir, hay ciertas medidas previas que podrían asegurar
que para el caso de que se establezcan responsabilidades penales y consecuentes indemnizaciones, se pueda recurrir a esos recaudos para que la recuperación, al menos parcial, de esas cosas que han ocurrido en el país en materia de contratación pública no queden burladas. Ahora,